cámara, ok. Entonces ya estamos grabando. Bien, faltan 2 minutos para las 6. Yo quiero meterme con el tema del matrimonio, que es un poquito complejo porque nosotros tenemos 2 tipos de matrimonios válidos en el país: el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Bueno. El 12 de julio de 1973 se suscribió entre la Santa Sede y el Estado colombiano un nuevo concordato, porque es que el primero fue tortuoso y tuvo muchos problemas jurídicos. Entonces se celebró un nuevo concordato. Y ese nuevo concordato, el acuerdo es aprobado mediante la Ley 20 de 1974. Entonces el nuevo concordato entre Colombia y la Santa Sede es la Ley 20 de 1974. En el artículo 4 del concordato encontramos lo siguiente: el Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica, a sus dioses, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad. El Estado reconoce plenos efectos al matrimonio celebrado conforme a las reglas del derecho canónico. Entonces tenemos el matrimonio civil, por un lado, y el matrimonio católico, pero Profe, buenas noches, qué pena con usted. Es que acabé de unirme a la clase. Quería saber de qué artículo estaba hablando, profe, qué pena. ¿qué está hablando? Diana Arana, profe. No te veo, Diana, no te veo, no te veo. Aquí estoy, profe. Ah, ya, Diana Arana. No Diana Araña, sino Arana. Ay, profe, que no es Diana Araña, ya pasé por eso en el colegio. Gracias. ¿Sí te decían Diana Araña? Sí, decían, me extraña araña, me decían así. Me extraña Araña. Araña. Bueno, nosotros tenemos 2 matrimonios: el matrimonio civil y el matrimonio religioso. Muy buenas noches. Buenas noches. Dentro de los matrimonios religiosos, pues está el católico. Ese matrimonio surge después de haber suscrito un nuevo acuerdo entre la Santa Sede y el Estado colombiano, un nuevo concordato que fue el 12 de julio de 1973. Se suscribió entre la Santa Sede y el Estado colombiano un nuevo concordato. Y ese acuerdo, ese nuevo concordato, es aprobado por Ley 20 de 1974. El artículo 4 de ese nuevo concordato dispone que el Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica, a sus diócesis, comunidades religiosas y demás entidades eclesiásticas a las que la ley canónica otorga personería jurídica, representadas por su legítima autoridad. El Estado reconoce plenos efectos al matrimonio celebrado conforme a las reglas del derecho canónico. Y en el protocolo final de ese concordato tenemos lo siguiente: la inscripción de un matrimonio canónico podrá efectuarse en cualquier término, en cualquier tiempo, a requerimiento de cualquiera de los cónyuges o de quien tenga un interés legítimo en dicho matrimonio, para lo que bastará presentar una copia auténtica de la respectiva partida eclesiástica. La muerte de uno
o ambos cónyuges no será obstáculo para efectuar la inscripción. Y un segundo aparte en el protocolo final que dice: los efectos civiles del matrimonio canónico debidamente inscrito en el registro civil rigen a partir de la celebración canónica de dicho matrimonio. Las causas relativas a la nulidad o a la disolución del vínculo del matrimonio canónico son de competencia de los tribunales eclesiásticos. Entonces, nulidad o disolución de un matrimonio católico, competencia el tribunal eclesiástico. Bien. Pero entonces el matrimonio civil lo puede celebrar el notario, lo puede celebrar también el juez civil. Vamos a ver que las otras iglesias, confesiones y denominaciones religiosas distintas del católico tienen competencia para celebrar ese matrimonio, pero vamos a ver que no pueden realizar esos matrimonios religiosos por una sencilla razón que la vamos a ver en este momento. Entonces voy a tratar, ya dije pues que existe el matrimonio católico, su base es el concordato. Ahora vamos a hablar de la competencia de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas para celebrar matrimonio. La Constitución, en su artículo 42, dispone lo siguiente. Artículo 42. ¿Leo? ¿Leo, profe? ¿Cuál, amor? Esta la puse yo, mi amor. Dice, los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Ah, tienes que guardarlo. Muy clarito en el artículo 42. 42, el inciso séptimo. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Entonces, el artículo 19 de la Constitución Política, el artículo 19 de nuestra Constitución, trae otra disposición y dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres. Entonces el artículo 19 que acabo de leer reconoció la libertad religiosa en el país, y para reglamentar esta disposición constitucional profirió la ley 133 de 1994. Esta ley 133 del 94 desarrolló el derecho de la libertad religiosa y de cultos reconocido en el artículo 19 de la Constitución. El capítulo tercero de la Constitución trata de la personería jurídica de las iglesias y confesiones religiosas, asignando competencia al Ministerio del Interior para reconocer personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas distintas de la católica. Entonces, el Ministerio del Interior tiene competencia para reconocer personería jurídica a las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas, sus federaciones y confederaciones y asociaciones de ministros que lo soliciten. De igual manera, en dicho ministerio funcionará el registro público de entidades religiosas. Entonces, las
religiones distintas de las católicas deben registrarse. Deben registrarse en el registro público de entidades religiosas que funcionan en el Ministerio del Interior. La petición de personería jurídica que haga una iglesia distinta de la católica deberá acompañarse de documentos fehacientes en los que conste su función o establecimiento en Colombia, así como su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalan sus fines religiosos, su régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos con expresión de sus facultades y de sus requisitos. La personería jurídica será inscrita por el Ministerio de Gobierno en el Registro Público de Entidades Religiosas. Tenemos que el Estado entonces continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la Iglesia Católica, tal como lo reconoció en el artículo 4 del concordato suscrito el 12 de julio de 1973 y el protocolo final aprobado mediante la Ley 20 de 1974. Ese protocolo final dispuso que el Estado reconoce verdadera y propia personería jurídica a la Iglesia Católica, a sus diócesis, comunidades religiosas y demás comunidades. Corresponde al Ministerio del Interior la competencia administrativa relativa al otorgamiento de personería jurídica, a la inscripción en el registro público de entidades religiosas, así como la negociación y desarrollo de los convenios públicos de derecho interno. Entonces tenemos que hay matrimonios religiosos, matrimonio católico y matrimonio religioso de entidades religiosas cristianas no católicas, pero que se hayan inscrito ante el Ministerio del Interior. Bien, entonces tenemos ya el matrimonio católico y la competencia de las iglesias para celebrar matrimonios religiosos. Bueno, entonces tenemos que mediante Ley 30 de 1987, el Congreso revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 2 años para, entre otras competencias, autorizar la celebración del matrimonio civil mediante escritura pública. Entonces, repito, mediante Ley 30 del 87, el Congreso revistió al presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 2 años para autorizar la celebración del matrimonio civil mediante escritura pública. Entonces, en uso de las facultades otorgadas por esa ley que acabé de comentar, es decir, por la Ley 30 de 1987, se dictó el Decreto Ley 2668 de 1988. Entonces, de conformidad con las facultades otorgadas por la Ley 30 del 87, se dictó el Decreto Ley 2668 de 1988, que autoriza la celebración ante notario del matrimonio civil. Entonces ya saben, ya tenemos que el matrimonio civil se puede celebrar ante un notario. Entonces, esta ley 2668 del 88 autoriza la celebración ante notario de matrimonio civil. Esa competencia también la conserva el juez civil municipal. Y el matrimonio se solemniza mediante escritura pública. La solicitud de la escritura pública, ¿cómo es eso? La solicitud debe formularse por escrito y presentarse personalmente ante el notario
por ambos interesados directamente o a través de sus abogados. Entonces, la solicitud se formula por escrito y se presenta personalmente al notario por ambos, por el hombre y la mujer. La solicitud de matrimonio debe indicar nombres, apellidos, documentos de identidad, lugar de nacimiento, edad, ocupación, domicilio de los contrayentes, nombres de los padres. Segundo, tiene que decir que no tienen impedimento legal para celebrar matrimonio. Y tercero, que es de su libre y espontánea voluntad unirse en matrimonio civil. Ahora, si los interesados tienen hijos, entonces es el momento para legitimar a esos hijos, porque los hijos son extramatrimoniales. Entonces, cuando los interesados pretendan legitimar a sus hijos extramatrimoniales comunes no reconocidos, deberán designarlos en la solicitud y aportar sus registros civiles de nacimiento. Entonces, esto es lo que se conoce desde el tiempo del derecho romano como la legitimatio per subsequem matrimonium. Legitimatio per subsequem matrimonio. Legitimación por el matrimonio subsecuente de los padres. Entonces, en la solicitud menciona a los hijos extramatrimoniales. ¿Para qué? Para que queden legitimados con el matrimonio. Entonces, con la solicitud se deben acompañar las copias de los registros civiles de nacimiento de los futuros contrayentes de registros civiles válidos para acreditar parentesco. Los registros civiles de los hijos no deben tener más de 3 meses, porque si pasa de 3 meses, entonces ya no se los recibe. Bueno. Como ese registro civil debe ser expedido con todas las anotaciones, entonces ha nacido una mala práctica carente de sustento legal que ha llevado a las notarías a imponer un sello que dice válido para matrimonio. Esto lo debe determinar es el notario que va a celebrar el matrimonio. La nota debiera decir válido para probar parentesco, pero ya han cambiado y tienen un sello que dice válido para celebrar matrimonio. El colon del inciso primero del artículo primero del decreto 2668 de 1988 dispuso que el matrimonio se celebrará ante el notario del círculo del domicilio de la mujer mediante escritura pública. Vamos a ver que eso después la corte lo aclaró y dijo que no solamente es en el domicilio de la mujer. El matrimonio se celebrará ante el notario del círculo del domicilio de la mujer. No, se puede celebrar ante el domicilio de cualquiera de los dos. La jurisdicción de familia, como ustedes saben, fue organizada por el decreto 2272 de 1989. El artículo segundo dice, el artículo séptimo, perdón, por el cual se organiza la jurisdicción de familia y atribuyó la competencia para celebrar el matrimonio civil en única instancia, a los jueces civiles y promiscuos municipales, sin perjuicio de la competencia atribuida a los notarios por ley. Bien. Entonces, ya sabemos que los notarios pueden celebrar matrimonio civil y que el juez civil municipal
o el juez promiscuo de la vecindad de los contrayentes también puede celebrar matrimonio civil. Sin embargo, en el Código General del Proceso, ese artículo 123 del Código Civil fue derogado por el artículo 626 de la Ley 1564 del 2002, o sea, Código General del Proceso, por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso. Este código atribuyó la competencia para la celebración del matrimonio civil sin perjuicio de la competencia atribuida ya a los notarios. La competencia la señaló a los jueces civiles municipales. En consecuencia, hoy, la competencia para la celebración del matrimonio civil corresponde al notario o juez civil o promiscuo municipal del domicilio de cualquiera de los contrayentes. ¿Ok? No es del domicilio de la mujer ni del hombre. Entonces, el domicilio de cualquiera de los contrayentes. Y es una competencia a prevención. Edad para contraer matrimonio. El artículo 116 del Código Civil, modificado por el artículo 2 del decreto 2820 de 1974, estableció la edad para casarse en los 18 años. Los 18 años es la mayoría de edad. Sin embargo, el artículo 117 del Código Civil, modificado por el artículo 7 del decreto 2820 del 74, autorizó a los menores para contraer matrimonio con el permiso escrito de sus padres o del curador. Y la edad para contraer matrimonio fue señalada por la Corte Constitucional en la sentencia C-507 del 2004. La Corte estableció y puso 14 años para ambos contrayentes. Es decir, la Corte se separa, se aparta de lo que dice el decreto 2820 del 74, que estableció la edad para casarse en 18 años. Entonces, la edad en sentencia C-507 del 2004 establece en 14 años la edad para celebrar matrimonio. Al menor de edad mayor de 14 años se le exige un permiso que debe constar por escrito. Este permiso lo otorgan ambos padres. Y si alguno de ellos hubiere muerto o se haya impedido para conceder este permiso, basta el consentimiento del otro. Y a falta de dichos padre o madre, será necesario al que no haya cumplido la edad el consentimiento de su curador general o, en su defecto, un curador especial. Los padres no están obligados a explicar las causas de la negativa del permiso, lo que en cambio sí debe hacer el curador, señalando en el artículo 122 las causales para la negativa. El artículo 123 del Código Civil dispone que no podrá procederse a la celebración del matrimonio sin el ascenso de la persona o personas cuyo consentimiento sea necesario, o sin que conste que el respectivo contrayente puede casarse libremente. Sin embargo, la celebración del matrimonio sin este permiso no produce consecuencias distintas que la del desheredamiento y la revocación de las donaciones hechas por el matrimonio. La ley no consagra esta causal como nulidad, esta omisión como nulidad. Muy bien. Muy bien, entonces presentada la solicitud de que venimos hablando con el lleno de todos los requisitos legales, el notario, ¿qué hace? Fija un edicto por el término de 5 días hábiles en la secretaría de su despacho, en la que hace constar el nombre completo de los contrayentes,
los documentos de identidad, lugar de nacimiento y la vecindad. Si alguno de los contrayentes es vecino de municipio de distinto círculo notarial, o si alguno de los contrayentes no tiene 6 meses de residencia en el círculo, hay que requerir al notario la vecindad para que fije el edicto. Entonces, el notario primero del círculo fijará el nuevo edicto por el término de 5 días. Bueno. Bien, pero pensemos que uno de los dos o ambos va a contraer segundas nupcias. Entonces, cuando una persona va a contraer segundas nupcias, deberá acompañar, además de los registros civiles de nacimiento de los futuros contrayentes, los siguientes documentos conforme al decreto 2668 del 88. Registro de defunción del cónyuge con quien estuvo unido en matrimonio anterior, o los registros civiles donde conste la sentencia de divorcio o de nulidad o de dispensa pontificia debidamente registrada y un inventario solemne de bienes en caso de existir hijos. La persona que teniendo hijos bajo su patria potestad o bajo su tutela quiere casarse o resuelva conformar una unión libre de manera estable con el propósito responsable de formar una familia, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que esté administrando. Es decir, se va a buscar la defensa de los hijos. Porque si la persona tiene hijos bajo su patria potestad o bajo su tutela y quiere casarse o resuelve una unión libre, entonces debe proceder a hacer un inventario. ¿Para qué? Para defender los bienes de los hijos. El matrimonio de quien contrae segundas nupcias solo se autorizará cuando se presente la copia auténtica de la providencia por la cual se designó curador a los hijos y la copia del inventario de los bienes de los menores. Ahora, si los hijos no tienen bienes propios, entonces estas circunstancias debe acreditarle el curador. Entonces, ¿por qué? Porque si los contrayentes no tienen hijos o estos ya son capaces, entonces no se requiere inventario de bienes. Entonces esto es para el caso de las segundas nupcias. Vencido el término de fijación o de desfijación del edicto, se procederá al otorgamiento y autorización de esa escritura pública de la que venimos hablando, con la cual queda perfeccionado el matrimonio. Artículo 5 del decreto 2668 de 1988. Entonces, con la escritura pública queda perfeccionado el matrimonio. En la escritura debe llevar el nombre, apellido, identidad de los contrayentes, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad y domicilio, la circunstancia de hallarse a su entero y cabal juicio, etcétera, etcétera. Y entonces, presenten los contrayentes, el notario les lee personalmente la escritura y será suscrita por los intervinientes y el notario en un solo acto. Autorizada la escritura, entonces se procederá a inscribir la escritura en el registro civil. Bien, ¿hay derecho a oposición? Sí. Regula el artículo 8 del decreto 2668 del 88 que la oposición presentada antes de la celebración del matrimonio dará lugar a la terminación del trámite notarial. Ese escrito de oposición se presenta personalmente
bajo la gravedad del juramento, el cual se presume con la mera firma del opositor, acompañado de las pruebas que pretenda hacer valer. Ahora, puede haber oposición temeraria, sí, la oposición temeraria será sancionada de acuerdo con lo establecido en la ley, en disposición inútil e inejecutable, dado que la consecuencia de la oposición es la terminación del trámite, y este es el trámite judicial. Transcurridos 6 meses de la presentación de la solicitud sin que se hubiera celebrado el matrimonio, se dará por terminado el trámite notarial. Perdón un momentico. Ustedes están viendo que sí se está grabando la clase, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Es que me están Sí, apareciendo se un está montón grabando, de... doctor. Sí, profe, ya está grabando. Me está apareciendo aquí cuadrito que no tiene por qué aparecer. Bien. Otra vez, hombre. En el caso de la oposición, otra vez el cuadrito. En el matrimonio ante juez, esa oposición no es procedente en el trámite notarial, porque es que el notario no está habilitado para entrar a calificar la temeridad de la oposición, ¿no? El que hace esto es el juez. Transcurridos 6 meses de la presentación de la solicitud sin que se hubiera celebrado el matrimonio, se hará por terminado el trámite notarial. Entonces hay 6 meses para el matrimonio. Pero si pasan 6 meses de la presentación de la solicitud y no se han casado, se da por terminado el trámite notarial, sin perjuicio de que los interesados puedan presentarla nuevamente. ¿Podrá contraerse matrimonio por poder? Sí. Puede contraerse matrimonio por apoderado especial constituido ante notario público por el constituyente que se encuentre ausente, debiéndose mencionar en el poder el nombre de la persona con quien ha de celebrarse el matrimonio. El poder es revocable, pero la revocación no surte efectos si no es notificada al otro contrayente antes de celebrarse el matrimonio. Dentro de los antecedentes que vale la pena mencionar, aunque eso ya quedó reformado, está la ley 57 del 87 que estableció la posibilidad de celebrar matrimonio mediante apoderado constituido por el hombre. La mujer no fue autorizada para constituir apoderado para celebrar el matrimonio, debido a que el domicilio para celebrar el matrimonio fue establecido por el legislador en el domicilio de la mujer. Entonces, pues, ¿qué dijo el legislador? Que hay una lógica de que siendo el domicilio para el patrimonio de la mujer, no existía razón para que ella no estuviese presente en ese acto. Bueno, ya les hablé de la competencia de las iglesias, confesiones y denominaciones religiosas para celebrar el matrimonio. Entonces tenemos matrimonio civil, matrimonio religioso hecho por la Iglesia Católica, matrimonio religioso hecho por cualquier religión
distinta de la católica. Pero vamos entonces a enredar en la figura del matrimonio. Porque es que hoy hay matrimonio de dos del mismo sexo. Porque es que el código fue un codiguito muy sano. Y en su tiempo no teníamos un montón de cosas que tenemos hoy. Dice el 113, el matrimonio es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Entonces, pues hoy hay matrimonio de dos hombres, hay matrimonio de dos mujeres, e incluso hay matrimonio de tres. Hay un matrimonio, yo tengo por aquí la anotación, muy interesante, ese matrimonio que se hizo en el dato. Si encuentro este dato interesantísimo, está bonito el dato. A ver si encuentro ese dato. Ah, caray. Este tema es tan extenso. Miren, viene haciendo carrera un fenómeno social que se ha dado en denominar trieja, con J, trieja, que no es otra cosa que una unión entre tres personas, dos hombres y una mujer, dos mujeres y un hombre. El caso es que la unión de tres personas. Y este tipo de matrimonios
se ha venido dando en Brasil. Ese tipo de matrimonio se registra en Brasil ante un notario y en Brasil se denomina unión estable. Es una especie de unión marital y se informa del caso en el que 3 mujeres registraron ante un notario de Río de Janeiro una unión en la que viven las 3 juntas, como cualquier matrimonio. Ya había ocurrido, informa una nota periodística del Brasil, que un hombre había registrado una unión de este tipo con 2 mujeres. Y en Colombia tenemos que la Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública, anótenla, escritura pública número 2075 de 3 de junio de 2017. 2075 de 3 de junio de 2017. Como les decía, la Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública una unión entre 3 hombres que denominó régimen patrimonial especial de Trieja. Trieja. Otro notario de Medellín, el notario primero, salió a defender la constitucionalidad de ese acto y también ese notario de Medellín habla de matrimonio en Trieja y dice, comillas, con el fin de legalizar con el matrimonio civil la relación de índole sentimental, patrimonial y de convivencia que venía sosteniendo de tiempo atrás 3 personas de sexo masculino. Apoya su acto en los artículos 42 de la Constitución, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los decretos 960 del 70, 2148 del 83 y la sentencia SU 214 de 2016. Especialmente esta sentencia invoca los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad individual, la igualdad y equipara el matrimonio y la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo. Tenemos entonces que la sentencia SU 214 de 2016 invoca los derechos al libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la libertad individual, la igualdad y equipara el matrimonio y la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo autorizados por la jurisprudencia constitucional con la llamada trieja. Trieja. Profesor, una pregunta. Sí. Esa, la forma de ese matrimonio que usted nos está explicando es el mismo de la familia poliamorosa. No, es que eso es otra cosa. Eso ya es las formas de constitución de las familias, cómo se organizaron las familias en un comienzo. Las familias, a ver cómo te dijera yo. Sí, se organizaron en formas muy distintas a las que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, recuerdo yo la familia Punalúa, la familia sindiásmica, la familia monogámica y la familia consanguínea. Entonces, esos son tipos
de familia. Yo no sé si la que usted se refiere es la famosa familia Punalúa, cuando un grupo determinado de hombres y mujeres que formaban el conjunto compartido sexualmente por los hermanos y hermanas se llamaban entre ellos Punalúa. Esa palabra Punalúa significa compañero íntimo. Entonces, ese fue el origen de la familia Punalúa. Otro tipo de familia que existió fue la llamada familia sindiásmica. Ya el hombre vive con una sola mujer, conservando el derecho de serle infiel. Óigase bien, en la familia sindiásmica el hombre vive con una sola mujer, pero se reserva el derecho de serle infiel. Bonito, ¿cierto? La mujer debe serle fiel hasta tanto dure la noción. Sí, esa es la familia sindiásmica. Después viene entonces la familia consanguínea, que es así, pues, más conocida entre todos nosotros. Y unos tipos de familias muy simpáticas. Por ejemplo, en Babilonia, las mujeres estaban obligadas a prostituirse una vez al año Así, marica, me dejó sin luces. cuando hacían parte en el templo de Milita. Y en otros pueblos, los parientes y amigos del novio o los convidados a la boda ejercían sobre la novia y en la misma noche de bodas un derecho de primacía transmitido desde tiempo inmemorial. Esta es la misma forma la que ejercía el señor feudal cuando acudía al llamado derecho pernado sobre la esposa aún virgen de cualquiera de sus vasallos. Entonces, el señor feudal tenía derecho de dormir con la novia virgen y de tener relaciones con ella bajo el mal llamado derecho de pernada o pernado. Y en fin, este estudio de las familias es muy lindo, es muy bonito. Las formas prehistóricas, los distintos tipos. Pues que conozca yo la familia consanguínea, la familia Punalúa, la familia sindiásmica y otro tipo de familias que se dieron en los distintos pueblos. Por ejemplo, en Egipto, en Israel, en Persia, en la India, etcétera, etcétera. Y los distintos matrimonios, porque por ejemplo el Código de Manú admite 8 clases de matrimonio. Y así, lo que pasa es que nuestro derecho es romano y el derecho que nosotros tenemos es el derecho de Justiniano. Y de ahí parte todo el ordenamiento jurídico nuestro. ¿Será esa su inquietud? Muchas gracias, profesor. Sí, porque a ver si lo que usted me dijo yo lo pude ventilar por ahí. Lo más interesante ahora es esto del matrimonio en Trieja y que tenemos casos precisos. La Notaría Sexta de Medellín autorizó mediante escritura pública número 2075 de 3 de junio de 2017. Autorizó la unión de 3 hombres y entonces lo denominó régimen patrimonial especial de Trieja. Y otro notario también de Medellín, el notario primero, el doctor Nelson Ospina Gómez, también autorizó el matrimonio en Trieja y apoyó al notario sexto cuando hizo la escritura pública del matrimonio de 3 hombres. Bueno,
Bueno, a ver qué más, qué más podemos decir. Entonces tenemos también tenemos un caso muy interesante en Medellín. Un matrimonio que se le dio el título de unión estable. Y es el matrimonio gay. Y entonces en Medellín un juez celebró matrimonio gay por analogía. Bueno, cuando un hombre y una mujer solteros, Profe, disculpe, una pregunta. señor, Profe, señor, desde el sí, punto de vista, cuando se dice un matrimonio gay, ¿no suena como discriminativo? No es como lo decía la corte, que era matrimonio igualitario de personas del mismo sexo, ¿no? lo que pasa es que, pues ese es un nombre que se le ha venido dando. Sí, o sea, pues ya sabemos que las personas que tienen tendencias o bueno, desde el punto científico, a la persona homosexual se le puede decir que es gay, pero tenía entendido que decir, vamos para un matrimonio gay era pues discriminativo. Entonces que por eso se decía o se debía decir matrimonio del mismo sexo. Solo era eso, profe. Gracias. Pues sí, eso está como bien, está como muy elegante, ¿no? Está como bonito. Lo que pasa es que, pues, Es que, yo estoy como formado como a la antigua y entonces como que todavía no hago diferencias en la terminología, ¿no? Pero sí vamos a ver esos. no, doctor, no es que esté a la antigua, sino que esa es la terminología y ese es el nombre que se le ha venido dando desde un inicio. Que ya queremos adornar las palabras es diferente, pero ese es el término y ese es el que se ha conocido y se ha venido conociendo. Que la evolución ha querido ya otro nombre es diferente. Sí. Sí, eso incluso vamos a ver la comunidad LGTBI más adelantico. Bueno, la unión marital de hecho. Entonces yo decía que cuando un hombre soltero y una mujer soltera que no tienen problemas para contraer matrimonio, resuelven convivir, resuelven irse a vivir juntos, conforman una unión marital de hecho. Si esa pareja se va a vivir juntos, pero resulta que uno de los dos o ambos tienen problemas para celebrar matrimonio y no obstante lo cual se van a vivir juntos, entonces forman una sociedad patrimonial de hecho. Todo esto para ver si la unión marital de hecho constituye o no un estado civil. Y entonces hay razones para negar la naturaleza del estado civil a la unión marital de hecho. Y razones para afirmar la naturaleza del estado civil a la unión marital de hecho. Vamos a ver las dos tesis, las dos teorías. Razones para negar la naturaleza de estado civil a la unión marital de hecho. Son varios los fundamentos
para negar el carácter de estado civil a la unión marital de hecho. En primer lugar, el legislador, cuando creó la figura mediante la Ley 54 de 1990 y la Ley 979 del 2005, no tuvo como finalidad crear un nuevo estado civil, porque de haberlo querido, así lo habría dicho expresamente. Y en segundo lugar, habría ordenado el registro de la sentencia o escritura pública o del acta de conciliación mediante los cuales se haga la declaración, y habría establecido que esos hechos se acreditarían con copia del acta de registro civil correspondiente. Entonces, el legislador estableció, por lo contrario, como medio de prueba de la existencia de la unión marital de hecho, la sentencia judicial, la Ley 54 del 90 en su artículo 4, y además el acta de conciliación o escritura pública de la Ley 979 de 2005, todo lo cual indica que no fue la voluntad del legislador crear esta institución como un hecho del Estado civil. Me acuerdo que fue el magistrado Eduardo García Sarmiento, y luego en su libro Elementos de Derecho Familia, adoptó este magistrado la postura de no admitir la unión marital de hecho como estado civil. Fue el primero en oponerse. No admitió la unión marital de hecho como estado civil. Bueno, ahora miremos las razones para afirmar la naturaleza de estado civil a la unión marital de hecho. Aquí tenemos que acordarnos de los 3 estatus de que hablaba el derecho romano. Cuando usted quería ser verdadero ciudadano romano, usted tenía que tener 3 estatus. Status libertatis, status civitatis y el status familia. El hombre que tenía estos 3 estados era verdadero ciudadano romano. El artículo 1 del decreto 1260 del 70 define el estado civil como la situación jurídica de una persona en la familia y en la sociedad. Determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones. Y dispone que su asignación del estado civil corresponde a la ley. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en un primer momento desestimó la posibilidad de que la unión marital de hecho pudiese originar un estado civil y se pronunció en varias sentencias. Posteriormente, y atendiendo a los cambios normativos que se fueron dando, de los que enumera la jurisprudencia de la Corte Suprema, que tienden a darle a la unión marital de hecho un tratamiento jurídico equiparable o semejante al del matrimonio. Y entonces, dijo la Corte, así como el matrimonio origina el estado civil de casado, la unión marital de hecho también genera el de compañero o compañera permanente. Entonces, por ahí salió la Corte con ese fallo y con esa interpretación. La Corte además dice por allá en unos apartes, se refiere al artículo 1 de la Ley 54/90. Dice que este artículo reconoció la unión marital de hecho para todos los efectos civiles. Y cuando dice efectos civiles, incluye el estado civil. Por consiguiente, pues, hay como un estado civil como consecuencia de las uniones maritales de hecho y las uniones patrimoniales de hecho.
Pero hay una declaración de la existencia de la unión marital de hecho. La declaración de la existencia de la unión marital de hecho solo procedía por vía judicial, conforme a los artículos 2 y 4 de la ley 54 del 90. La ley 979 del 2005 introdujo la posibilidad de hacer tal declaración a través de escritura pública y mediante acta de conciliación. Entonces, la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes se declarará, dice el artículo 4 de la ley 54 del 90, por cualquiera de los siguientes mecanismos. Primero, por escritura pública ante notario, por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes. Segundo, por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes en centro legalmente constituido. Y tercera, por sentencia judicial mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento con conocimiento de los jueces de familia de primera instancia. Entonces, pues no hay una prueba específica para la declaración de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. La Corte finalmente dijo que el artículo 2 de la ley 54 establece que para los efectos de declarar la sociedad patrimonial de bienes, los compañeros permanentes pueden acudir ante el notario o ante un centro de conciliación para realizarlo, lo cual no constituye una tarifa probatoria para la declaración de la unión marital de hecho. Entonces, la declaración de la unión marital de hecho se puede hacer ante notario. Sí. Tenemos que el decreto 1664 del 2015, decreto 1664 del 2015, señaló los requisitos que debe contener la solicitud de la declaración de existencia de la unión marital de hecho, disponiendo que la solicitud debe formularse por escrito y en forma conjunta por los interesados, constituyendo la presentación conjunta la manifestación de ese acuerdo común. Y entonces se hace ante el notario. Y en esa solicitud, pues, no solamente la designación notario, sino el nombre, la identificación, la edad, domicilio y residencia de los interesados, la manifestación de común acuerdo de la existencia de la unión marital de hecho. Y se anexan unos documentos. A ver, esta declaración de cesación de efectos civiles de la unión marital de hecho, ¿esto ante quién se hace? Porque es que yo tengo que por decreto 1664 de 20 de agosto del 2015, la solicitud de cesación de los efectos civiles de la unión marital de hecho debe formularse en forma conjunta por los interesados. Pues dice que fue en forma conjunta. Y entonces yo me pregunto, ¿ante quién? ¿Ante notario? Y entonces he llegado a la conclusión de que esto se hace ante notario. Bueno. Profe, buenas noches. Buenas noches, Miguel Pérez.
Mucho gusto, doctor. O sea que toda la cesación de efectos civiles de todos los tipos de matrimonios que mencionó se realizan por notaría, ¿verdad? Por notaría, sí. Notaría, Perfecto. aunque pues los tratadistas no son muy claros, pero yo diría que hay una intervención del defensor de familia. La intervención del defensor de familia es reglamentada por el artículo 2 del decreto 1664 del año 2015. Entonces, hay intervención del defensor de familia. Bueno, Perfecto, doctor. ¿qué diferencia habría entre la unión marital de hecho y el matrimonio? Yo encuentro estas diferencias. Entonces, el temita es diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio. Mientras el matrimonio es un vínculo jurídico que nace de un acto formal y solemne, la unión marital de hecho es precisamente eso, un hecho informal y libre. Si ven, el matrimonio nace de un acto formal y solemne, y la unión marital de hecho es un hecho informal y libre. El artículo 42 de la Constitución asigna a la ley la designación de las formas del matrimonio, la edad, la capacidad, los derechos y deberes de los cónyuges, su separación, disolución del vínculo. Y la unión marital, de hecho, por ser libre e informal, carece de este tipo de reglas y obedece más bien a la voluntad responsable de formar una familia. ¿Qué similitudes hay entre? Bueno, no sigamos mirando diferencias. En tanto que una de las formas de disolver el matrimonio es el divorcio, la institución formal para la disolución de la unión marital de hecho basta con la sola voluntad de uno de sus miembros o de ambos. El matrimonio, por tener origen en el consentimiento de cada uno de los cónyuges, es una unión jurídica que hace nacer entre ellos una serie de obligaciones exigibles, siendo la más relevante la comunidad de vida y la fidelidad mutua. En el matrimonio subsiste, después del divorcio, la obligación alimentaria en favor del cónyuge inocente. Esa obligación es extraña a la unión marital de hecho. El matrimonio termina por el divorcio, por declaración de nulidad o por la muerte de uno de los cónyuges. En cambio, la unión marital de hecho termina por el distanciamiento definitivo de la pareja, por la celebración de matrimonio con un tercero o el fallecimiento de uno de ellos. ¿Qué similitudes habría entre la unión marital de hecho y el matrimonio? Pues que las dos figuras dan origen a la familia. Ambos suponen la cohabitación. Ambos suponen la comunidad de vida. Y ambas dan lugar a un régimen de bienes comunes. Bueno. Miremos ahora un poco la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Esa sociedad es la que surge entre los compañeros permanentes cuando la unión marital de hecho ha existido por un lapso no inferior a 2 años. Entonces hay una presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. La ley 54 del 90 modificada. Profe, ¿me puede otra vez, por favor, decir lo anterior? La sociedad entre compañeros permanentes, ¿cómo existe, profe? Qué pena. Ya.
La sociedad patrimonial entre compañeros permanentes surge cuando la unión marital de hecho ha existido por un lapso no inferior a 2 años. ¿Ok? Surge después de 2 años, mínimo 2 años. Hay una presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Tanto la ley 54 del 90 como la ley 979 del 2005 disponen que se presume la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes en uno de estos dos casos. Cuando exista unión marital de hecho, durante un lapso no inferior a 2 años, entre una pareja sin impedimento legal para contraer matrimonio. Y segundo, cuando exista una unión marital de hecho, por un lapso no inferior a 2 años, e impedimento legal para contraer matrimonio. Entonces, el primero es, existe la unión marital de hecho durante un lapso no inferior a 2 años entre una pareja sin impedimento legal. Y el otro es la unión marital por un lapso no inferior a 2 años y existe impedimento legal para contraer matrimonio. Entonces, ahí tenemos que presunción de existencia de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Es que en uno se llama unión marital y en el otro se va a llamar sociedad patrimonial de hecho. Tiene que haber una declaración notarial de constitución de la sociedad patrimonial de hecho. Para conseguir esa declaración notarial, hay que hacer una solicitud. La solicitud debe formularse por escrito ante el notario y debe llevar la designación del notario a quien se dirija, nombre, identificación, edad y domicilio, residencia de los interesados, manifestación de la existencia de la unión marital de hecho por un lapso no inferior a 2 años, así como la manifestación sobre la existencia o no de impedimentos para contraer matrimonio. Consecuencias de la declaración de existencia de la sociedad patrimonial de hecho. El patrimonio o capital producto del trabajo, de la ayuda y socorro mutuos pertenece por partes iguales a ambos compañeros permanentes. Eso lo dispone el artículo 3º de la ley 54 del 90. El parágrafo de ese mismo artículo 3º aclara que no formarán parte del haber de la sociedad los bienes adquiridos en virtud de donación, herencia o legado, ni los que se hubieran adquirido antes de iniciar la unión marital de hecho, pero sí serán los réditos, rentas, frutos o mayor valor que produzcan estos bienes durante la unión marital de hecho. Disolución de la sociedad patrimonial entre compañeros. La sociedad patrimonial entre compañeros se disuelve. Por mutuo consentimiento, los compañeros elevado a escritura pública ante notario. De común acuerdo entre compañeros permanentes mediante acta suscrita en un centro de conciliación. Por sentencia judicial o por la muerte de uno o de ambos cónyuges. ¿Quiénes están legitimados para solicitar la declaración de la existencia de la sociedad patrimonial, para pedir la disolución o para liquidarla? Entonces, ¿quiénes? Las siguientes personas. Cualquiera de los compañeros permanentes o los herederos de uno de ellos o de ambos.
Bueno. Las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un año. Ojo a esta prescripción, que quizás sea la más corta de las prescripciones. ¿Qué tal una pregunta? Deme ejemplo de la prescripción más corta que usted conozca en el ordenamiento colombiano. La más corta. Entonces ustedes dicen las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en un año contado a partir de la separación física y definitiva de los compañeros o del matrimonio con terceros o de la muerte de uno de ellos. Entonces la prescripción, las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial prescriben en un año. Prescripción de muy corto tiempo. ¿Esta prescripción se puede interrumpir? Sí. La prescripción de esta acción se interrumpe con la presentación de la demanda. Y esta es una regla especial que trae el artículo 94 del Código General del Proceso. Dice ese artículo que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción, siempre que el auto admisorio de aquella se notifique al demandado dentro del término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias. Es que se decía que la presentación, la mera presentación de la demanda interrumpía el término para la prescripción. Y los procesalistas, entre esos Jairo Parra Quijano, Jaime Azula Camacho, dijeron que no es la sola presentación de la demanda, no interrumpe ninguna prescripción. Porque es que con la sola presentación de la demanda no hay proceso. ¿Cuándo se traba la relación jurídico-procesal? Cuando la demanda es notificada a la otra parte. Cuando se le notifica al demandado. Y entonces ahí se interrumpe el término para la prescripción. No es la presentación de la demanda. La presentación de la demanda más la notificación del auto admisorio. Entonces, hicieron la aclaración en el Código General del Proceso en el artículo 94, que la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción, siempre que el auto admisorio de aquella se notifique al demandado dentro del término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pero estamos hablando de prescripción. Y entonces preguntémonos, la declaración... Profe, ¿Quién habla? yo, Karen Cardoso, muy buenas noches, profesor, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Disculpe. A ver, tu foto es muy linda, Karen. ¿Cómo estás hoy personalmente? ¿Igual de bonita la foto? A ver, te quiero ver personalmente, ¿cierto? No, la verdad es que no. Ah, bueno, ahora sí te veo. Sí, cuéntame, Karen. Profe, me genera una duda. Si estamos hablando sobre la prescripción de una unión marital, de hecho, que tiene vigencia de un año, ¿qué tipo de proceso tenemos que interponer para poder ejecutar esta prescripción, para que no se otorgue este año o para que se amplíe? ¿Qué tipo de proceso sería? No. A ver, la razón por la cual la declaración de la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes es imprescriptible es que se trata de una acción del Estado civil y las acciones del Estado civil son imprescriptibles.
Tú recordarás, como lo dispone el artículo 1 del decreto 1260 del 70, y desde que se haga la verificación fáctica de los requisitos legales, puede presentarse el hecho, pero es imprescriptible. Entonces, queda muy claro que conforme lo dispone el artículo 1 del decreto 1260 del 70, la declaración de la existencia de la unión marital de hecho es imprescriptible, porque es una acción del Estado civil. Además, son normas de orden público de obligatorio cumplimiento. Gracias, profe. Bien. Es que hay un problemita, usted me está haciendo pensar en un problemita que surgió alrededor de este tema. Si bien la ley no consagró la prescripción para la declaración de la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, la declaración de la existencia de la unión marital de hecho es imprescriptible. Entonces, la ley no consagró la prescripción para la declaración de la existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes. En cambio, sí la reguló para la sociedad patrimonial de hecho. Fíjense que en la unión marital de hecho no la consagra. Y para la sociedad patrimonial de hecho, sí. En efecto, el artículo 8 de la ley 54 del 90 dispuso que las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes prescriben en 1 año a partir de la separación física y definitiva de los compañeros. Entonces, si bien la prescripción de la declaración de la existencia de la unión marital de hecho es imprescriptible, unión marital, en cambio, para la sociedad patrimonial, sí. Ustedes han anotado lo que yo varias veces he dicho, que qué diferencia hay entre la sociedad marital de hecho y la sociedad patrimonial de hecho. ¿Alguno me puede decir la diferencia? ¿Cuándo hay unión marital de hecho y cuándo hay unión patrimonial de hecho? Profe, buenas noches. Profe, la unión marital de hecho es después de que las dos personas conviven por un lapso de 2 años. Ahí ya se declararía la unión marital de hecho después de 2 años de convivencia. En la unión patrimonial sería También. los bienes que ellos consiguieron durante el tiempo que estuvieron juntos, durante ese periodo de tiempo. Bueno, mire, básicamente, Profesor. sí, Karen. Karen, la unión marital de hecho es cuando las personas no tienen ninguna condición que les impida tener este vínculo. Lo que usted nos manifestaba era de que ninguno de los dos tenía como Impedimento para el celebrar. impedimento para celebrar. Mientras, esto es para la unión marital, mientras que para el otro es que alguno de los dos o los dos tengan esta condición. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Si la pareja se va a convivir y no tienen problema para casarse y resuelven vivir juntos, forman unión marital. Pero si la pareja uno o los dos tienen problemas para celebrar matrimonio y se van a convivir, forman una sociedad patrimonial de hecho. Esa es la diferencia. Muy bien, Karen.
Muy bien. Profe, entonces, en este orden de ideas para la liquidación de la sociedad conyugal, si no se ha cumplido el año después de la separación de cuerpos, se puede instaurar la demanda teniendo en cuenta el artículo 94, ¿sí? Usted me habla de la sociedad conyugal. Si hay sociedad conyugal es porque hubo matrimonio. No, de la Repítame la inquietud para ver si, perdón, sí, a ver si de la entendí. sociedad patrimonial. Pero como la sociedad patrimonial también se pueden establecer pues unos bienes y esos también hay que liquidarlos en el momento Sí, de la disolución. sí, señor. Entonces, tenemos que la sociedad patrimonial prescribe después de la separación de cuerpos después de un año, ¿cierto? Ah, sí, Pero claro. antes de que se cumpla ese año, yo instauro la demanda por el artículo 94. Esta prescripción sí fue admitida y fue notificada al demandante, entonces se interrumpe. Interrumpe la prescripción, sí. Y con eso entonces se podría elevar la escritura pública de la sociedad patrimonial para dicha liquidación. Sí, correcto, Ah, listo. correcto. Bien. Esa era mi. Listo, mil Muy gracias. bien, bien la inquietud. Bueno. Eh, a ver, ¿qué más? Mm, A ver si yo lo traigo por acá. Ah, pequeñita. Mm, Si yo tengo unos apuntes sobre eso, es que este tema es bien, bien espinoso. Y yo tengo sobre esto todos los apuntes que ustedes quieran. Yo no encuentro. Es que me quiero referir a la porción conyugal. Porción conyugal. Es que la porción conyugal es una cuarta parte del patrimonio al que tiene derecho ambos, ¿no? Pero generalmente la esposa, la que tiene derecho a la porción conyugal cuando no tiene alimentos a su favor. Entonces yo estaba buscando, tratando de encontrarme los sustentos de esta porción conyugal. Bueno. Bueno.
encuentro el tema. Es que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-283 del 2011, reconoció a los miembros de la pareja del mismo sexo el derecho al reconocimiento de la porción conyugal. Y la porción conyugal es para los miembros pero no del mismo sexo, sino del otro. Pero aquí la Corte hace un reconocimiento de la porción conyugal a las parejas del mismo sexo. Se les reconoce su vocación hereditaria. Bueno. Esto es, está ahora puesto a la forma. Me quiero meter con el tema del divorcio por mutuo consentimiento del matrimonio civil. Porque es que para el matrimonio civil hay divorcio, mientras que para el matrimonio católico solamente hay cesación de efectos civiles. Cuando un político nuestro se lanzó a hacer su campaña a la presidencia, se puso a decir que con él se haría el divorcio se obtendría el divorcio para el matrimonio civil. Divorcio, no, habló del divorcio del matrimonio, eso fue lo que él habló, divorcio del matrimonio. Entonces, pues, todas las mujeres votaron por él porque iban a conseguir el divorcio para el matrimonio. Y entonces, comenzó una carrera de aclaraciones y de explicaciones. El artículo 42 de la Constitución Política dispone que los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio. La Ley 25 del 92 consagró en su artículo 5 la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso y retiró la disolución del matrimonio civil por divorcio. La Ley 25 del 92 consagró la cesación de los efectos civiles de todo matrimonio religioso, modificando así el artículo 152 del Código Civil. Y reiteró la disolución del matrimonio civil por divorcio. Pero entonces, aquí tenemos que decir que se metió una causal frente a las causales de divorcio. Se consagró la causal novena del artículo 154, el mutuo consentimiento, el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez competente. Entonces, el divorcio se puede conseguir por mutuo acuerdo, que era lo que no teníamos los litigantes
de antaño, cuando los litigantes de antaño queríamos divorciar a una pareja. Eso era la forma más dolorosa del mundo, porque existía el artículo 154, que lo estoy buscando en este momento. El artículo 154 del Código, causales de divorcio. Entonces existía 8 causales, nada más. Porque no, el legislador no había aceptado el mutuo consentimiento. Entonces, cuando la pareja se quería divorciar, entonces uno de los dos llamaba al otro. El abogado de la señora o el abogado del marido llamaba al otro para proponerle que aceptara una de las causales de divorcio. Mire, vea, doctor, vea, colega, mi cliente, la señora, quiere el divorcio, usted también lo quiere. Entonces, ¿por qué no aceptamos? Convenza a su cliente que el matrimonio se va a dañar por las relaciones sexuales extramatrimoniales que él ha tenido. Entonces, pues el abogado le preguntaba al cliente, sí, pero ¿cómo así? Yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo llegar a decir que mi matrimonio se dañó por las relaciones sexuales extramatrimoniales mías. Entonces, mire, acepte el grave e injustificado incumplimiento por parte suya de los deberes que la ley le impone como padre y como esposo. Tampoco. Mire, acepte los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra que usted le hizo a su esposa. No, señor, yo nunca la maltraté. La embriaguez habitual. En fin. Entonces era dificilísimo buscar una causal para poder llegar al divorcio. Hasta que por fin el legislador logró una batalla que tenía contra la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica decía, si a pesar de todo se divorcian, ¿qué tal si aceptamos el consentimiento de los cónyuges? Pero por fin se aceptó y entonces la causal novena es lo que llaman muchos el divorcio express. El divorcio express es el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante el juez competente y reconocido por este mediante sentencia. Entonces, las partes se presentan ante el juez e incluso ante el notario. Y entonces manifiestan que es su deseo dar por terminado el matrimonio. Entonces así se consigue por la causal novena el divorcio de la pareja. Bueno. Entonces, la competencia, pues, la ha tenido siempre el juez civil, pero también se le dio competencia al notario para el trámite del divorcio. El 28 de noviembre del año 2005 se expidió el decreto 4436 que reglamentó al artículo 34 de la ley 962 del 2005. Y ese decreto dispuso que el divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles de los matrimonios religiosos por mutuo acuerdo de los cónyuges podrá tramitarse ante el notario del círculo y se formalizará mediante escritura pública. Entonces, se logra hacer un divorcio ante notario y por escritura pública. Y el decreto 1069 del 2015 compiló las normas referentes al divorcio del matrimonio civil
y a la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso. Entonces, para los matrimonios civiles hay divorcio. Para los matrimonios católicos no hay divorcio. Ahí es cesación de los efectos civiles. Esa es la diferencia entre el divorcio para el matrimonio civil y el divorcio para el matrimonio eclesiástico, que no debe llamarse divorcio, sino cesación de los efectos civiles del matrimonio eclesiástico. Ahora bien, ustedes pueden impetrar ante la curia ya otro proceso, ya el proceso de nulidad del matrimonio católico. Entonces, ¿por qué? Porque los jueces civiles no son competentes para conocer de la nulidad de un matrimonio religioso. Eso se hace ante el juez. Mientras que la cesación de los efectos civiles sí se hace ante notario. Entonces no hay problema. Entonces se debe hacer por escritura pública. La escritura pública que autoriza el divorcio del matrimonio civil o la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso se inscriben en el libro de registros varios de la notaría donde se celebró el matrimonio y luego se inscribe en el registro civil. Entonces, hay toda una intervención. Una intervención de varios funcionarios, el defensor de familia, también el Ministerio Público. En el evento de haber hijos menores, será necesaria la intervención del defensor de familia, para lo cual el notario notifica al defensor del lugar de residencia de los hijos menores mediante un escrito allegado por los cónyuges. El defensor de familia debe emitir su concepto en el término de 15 días siguientes. Y si el defensor de familia no rinde su concepto en el término indicado, el notario deja esa constancia y autoriza la escritura y envía una copia al defensor de familia. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. No hay divorcio para matrimonios católicos. Ahí es cesación de efectos civiles. Por la causal mutuo acuerdo, hay divorcio para el matrimonio civil. Y por la causal mutuo acuerdo, ahí es cesación de los efectos civiles del matrimonio eclesiástico. Entonces, se puede iniciar ante la curia un proceso administrativo que dicen ellos de nulidad del matrimonio católico. Hay unas causales para buscar la nulidad del matrimonio católico ante los jueces eclesiásticos. Hay una causal, pero así me acuerdo, cuando yo litigaba en la curia, caray. Bueno. Grave defecto de discreción de juicio. Ya me acordé.
grave defecto de discreción de juicio. Cuando la pareja que se casó por lo católico quiere anular su matrimonio, pero no tiene cómo probarle al otro una de esas causales tan difíciles como el adulterio, como las relaciones sexuales extramatrimoniales, etc. Entonces, acude a una causal grave defecto de discreción de juicio. Es decir, manifiestan ellos que sí, que se casaron católicamente, pero, y que son conscientes que lo hicieron, pues, de común acuerdo y con todo el consentimiento, pero que ellos, en el fondo, no conocían bien las obligaciones que contraía el matrimonio católico, que no sabían bien en lo que se estaban metiendo, y entonces, a pesar de eso, de no saber bien las obligaciones y las consecuencias del matrimonio católico, celebraron el matrimonio. Entonces se celebró el matrimonio con grave defecto de discreción de juicio. Y entonces si el tribunal, porque en las causas eclesiásticas hay dos sentencias, si el tribunal de primera instancia donde usted presentó la demanda le da la nulidad por grave defecto de discreción de juicio, y el segundo tribunal, el de apelaciones, le da también la sentencia de la nulidad por grave defecto de discreción de juicio, entonces usted puede decir, tengo nulo el matrimonio. Y entonces le anulan su matrimonio. Pero ya ha evolucionado un poco la justicia canónica, tanto que las nulidades se llevaban en Roma y se ventilaban ante la Sagrada Rota Romana, y usted tenía que hacer un curso de italiano, pensar en unos buenos euros para viajar a Italia, pagar todos los gastos del abogado, los gastos de hotel y manutención. Y entonces eso se cambió, el Vaticano cambió eso y dijo que no, que ya no era necesario ir a la Sagrada Rota Romana, sino que la segunda instancia también se ventilaría en el país. Entonces, y aclaró que lo importante era conseguir dos sentencias que dieran la nulidad, no por la misma causal, sino por dos causales, pero que en el fondo este tribunal dio la nulidad del matrimonio y el de apelaciones también concedió la nulidad. Miren, el primer tribunal la concedió por grave defecto de discreción de juicio y el segundo tribunal concedió la nulidad por vicio del consentimiento. Entonces no importa la causal, lo importante es que si obtiene, usted tiene dos sentencias que den la nulidad, bingo, consiguió la nulidad del matrimonio. Entonces me explico, no es necesaria que sea la misma causal. Si es la misma causal, muy bueno, pero si no, ¿por qué es que un tribunal puede ver una causal, el tribunal de segunda instancia puede ver una causal que no la vio el tribunal de primera instancia? Por ejemplo, que yo me casé y mi suegro era un juez penal y yo me casé porque tuve relaciones sexuales con la novia y para que el suegro no me metiera un denuncio penal y me metiera a la cárcel, yo accedí al matrimonio. Entonces, ahí hay una causal, el miedo, un vicio del consentimiento. Pero resulta que el primer tribunal no vio eso. El primer tribunal vio que no estaban aptos para celebrar el matrimonio, que no entendían bien los requisitos y las obligaciones del matrimonio, y entonces habló del grave defecto de discreción de juicio. En cambio, el segundo tribunal dijo, no, un momentico, aquí este matrimonio se hizo fue por miedo. Entonces aquí la causal no es grave defecto de discreción de juicio. Aquí es una causal, un vicio del consentimiento. Aquí hay metus. Aquí hubo
miedo a que el suegro le formulara un denuncio penal. Entonces lo importante es conseguir 2 sentencias que den la nulidad, así la causal sea totalmente distinta. Bueno, muchachos, me place mucho saludarlos. Faltan 10 minutos para las 8. Entonces, que descansen, que pasen buena noche. Doctor, feliz noche. Gracias, Buenas noches. doctor. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Chao. doctor. Gracias. Bueno.